Buenos días, Dios les bendiga. Dios te guarde, iglesia. Que el Señor sea concediendo todo lo que tú pides a Él y que sea para crecimiento y bienestar de tu vida y de la iglesia. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo creo que ahí donde estés sentadito, oremos al Señor. Yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios. De hecho, esta semana he estado muy quebrantado por el Espíritu Santo. Me ha estado ministrando, me ha estado enseñando y me siento honrado por el Señor de que hayan pasado tantos años en mi vida conociendo y escuchando de Jesús y que todavía a estas alturas su presencia impregne mi vida a tal punto que no la pueda resistir. Doy gloria a Dios por eso, hermanos, que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que todos los días nos consuela, nos habla, nos ministra y nos permite vivir y disfrutar en paz. Amén. ¿Cuántos tienen paz de Dios? Jesús dio una promesa de paz para todos nosotros, para todo aquel que cree, que la paz que Él nos da no es igual a la paz que tiene el mundo. El mundo tiene una paz pasajera, una paz momentánea, pero la paz que tiene el creyente, el Hijo de Dios, es una paz que supera las barreras, que supera los problemas, las adversidades. O sea, está el problema, está la adversidad, pero la paz te mantiene tranquilo. Gloria al Señor. ¿Alguien viene por primera vez en esta mañana? ¿Hay algún amigo, una persona? Por allá tenemos a la amiga. ¿Hay alguien más? Aquí hay tres amigos nuevos. Bien. Ah, sí, mira, tenemos gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor por esta persona. Le damos la bienvenida a la chica que nos visita y al joven Joseph que nos visita y nos honra con su presencia. De verdad que me siento muy contento, muy agradecido. No me imaginaba, no esperaba verlo aquí hoy, pero Dios hace como Él quiere. Dios es el que pone el hacer en el corazón, ¿verdad? Bien, iglesia, oremos un poquito a Dios. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, eterno Rey. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, oh mi Señor, porque tú conoces todas las cosas, tú sabes todas las cosas. Señor, tú eres el dueño absoluto de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Te damos gloria, honra y alabanza y pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo ministrando, Padre Santo, que sea tu presencia tocando nuestros corazones, que esta palabra que vamos a compartir traiga refrigerio a nuestras vidas, que esta palabra nos exhorte, nos reprenda, Señor amado, pero que nos permita cada día crecer para tu gloria y tu honra, ser aquellos obreros aprobados delante de ti. Oh Dios, quita toda pereza, toda incredulidad, llévate todo aquello que estorba, todo lo que daña, lo que no permite al creyente crecer. Dios mío, llévatelo ahora en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Dios mío, que seas tú glorificándote, obrando, Señor, en cada vida. Padre, restaura en esta mañana a través de tu palabra. Espíritu de Dios, sopla sobre cada creyente, sobre cada hombre y mujer y trae vida, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Vamos a leer algunos textos. Bendito el Señor. Ya lo tienen, y el que no lo tenga o no se le hace difícil conseguirlo, aquí en las pantallas puede seguir la lectura, amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Perdón. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Gólgota, en otra palabra, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a leer ahora el 49. 49.
Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús se presentó como el cumplimiento de la promesa divina. Entró en Jerusalén, hermanos queridos, y entregó humildemente su vida en sacrificio. Estamos hablando de un rey, estamos hablando de una figura de máxima autoridad en el cielo, en la tierra y en cualquier sitio que debajo de la tierra. Es la máxima autoridad. Y se presenta con una referencia bastante atípica, muy diferente a cómo se presentaba un rey, un hombre de poder y de autoridad. Jesús rompe todo esquema, Jesús rompe todo protocolo de hombre para hacer algo, hermanos queridos, que trasciende la humanidad. El pasaje que hemos leído se ha leído en otras muchas oportunidades, en muchas prédicas, lo he oído a través de mi hermano pastor, he leído enseñanzas y aprendemos mucho de la Escritura. La Biblia todos los días nos habla, la palabra nos enseña todos los días, hermanos queridos, a seguir como Dios quiere, a servir como Él desea. Este mensaje también tiene un título llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, basado en la misma Escritura. Esa Escritura que vamos a desglosar poco a poco hoy. Jesús abrió el camino, hermano, a la victoria sobre la muerte. Esa victoria es la esperanza viva del creyente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa esperanza, hermanos queridos, es la victoria. La victoria es la esperanza del creyente y la razón fundamental, escuche bien, la razón fundamental de nuestra fe. Aquí vemos entonces donde hemos leído que hay un rey crucificado que también es Señor resucitado. Qué bonito, hermanos queridos, ver esta palabra, el poder analizarla y degustarla como el Señor desea que lo hagamos. Si vemos un cuadro, un dibujo de muy de cerca, ese dibujo veremos puras pigmentaciones, ¿cierto? Usted ve un dibujo, un cuadro de cerca y usted no distingue el cuadro, ve solamente pigmentos o fracciones de ese dibujo. Mas si usted se retira de la pintura, usted puede ver la obra entera. Hermanos queridos, Jesús, a muchas personas que leen esto y muchas personas de aquel momento veían en Jesús cosas ilógicas, cosas sin sentido, pero cuando vemos a la luz de la Escritura toda la palabra de Dios, vemos que hay un plan maravilloso, vemos que hay un arte en aquella obra divina que Dios trajo a la tierra para que el ser humano tuviese una oportunidad de vivir mejor. Gloria a Jesús. Bien, la lectura donde comenzamos da inicio a un hombre que yo decía, pero ¿por qué inicia a un hombre que viene de trabajar en el campo con sus dos hijos y de una, imagínense, viene de trabajar todo el día cansado, pues está trabajando en el campo y quiere saber qué está pasando porque había mucha conglomeración de personas en aquel entonces, por muchas cosas, por la fiesta, por los hombres condenados, pero lo que sí vemos en la Escritura es que aquel hombre se tuvo que haber acercado para que le dijeran, hey, tú ven, agarra la cruz de este hombre y llévala. Ese hombre llamado Simón de Cirene estaba viendo aquel acontecimiento cuando lo llaman y lo obligan, dicen algunos evangelios de los sinópticos, que lo obligan a llevar la cruz de Jesús. Este hombre en algunos textos no dan en algunos evangelios no da el de dónde viene o quién es este hombre, pero tenemos una pequeña acotación que da el Evangelio de Marcos acerca de este Simón. ¿Por qué hablo esto? Porque Lucas está narrando una historia, el pastor lo había decidido en tiempos atrás, acerca del acontecimiento para un hombre en específico, pero quería darle detalle a detalle lo que había pasado y con pruebas inedudables, o sea, pruebas que realmente son veracidad en ella. Y cuando yo veo que dicen Simón de Cirene y comienzo a indagar un poco a esta razón, vemos que también el Evangelio de Marcos habla acerca de que tenía dos hijos. Uno se llamaba Alejandro y el otro se llamaba, déjame buscarlo, no recuerdo el nombre, pero bueno, tenía dos hijos, que ya vamos a ver uno. En el libro de Marcos, que ahí vamos a ver los dos que tenemos, ahí está. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que se me olvida el nombre de Rufo, me suena a Rodolfo, que venía al campo a que le llevase la cruz. Aquí vemos una de las primeras cosas que me marcó a mí leyendo este pasaje muchas veces, y es que hay personas que vienen al Señor o al Evangelio, pero no voluntariamente, vienen obligadas.
personas que son obligadas a llevar la cruz. Y vamos a hablar un poco acerca de la cruz, de ese rey soberano, rey de reyes y señor de señores. Pero me llama la atención que dice que lo obligaron a llevar la cruz. Y ese acto de obligación, incluso, que tal vez fue en contra de su voluntad, produjo en su familia, produjo en aquel hombre un cambio radical. Porque los hijos de aquel hombre fueron cambiados, transformados por la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque también en el libro de Hechos, hermanos queridos, que por allí lo tengo, David, el libro de los Hechos, en el capítulo... Deme un momentico. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Perdón, el libro de Romanos capítulo 16, versículo 13. David te había dicho lo que no era. Vemos que este Rufus, dice Pablo, reconociendo que estuvo participación y vio lo que Jesús pasó, dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Lucas lo que está diciendo aquí a este hombre, lo que le está dando a entender que lo que está contando, lo que él averiguó es real, porque personas que eran muy conocidas en la sociedad estuvieron allí en ese acontecimiento. Entonces aquella historia no era mentira, era verdad. Él se especializó en buscar, digamos, los detalles para que su carta fuese vista de una manera diferente por los hechos, hermanos, y los acontecimientos que marcaron la historia, que no fue algo que él inventó, sino que dio ejemplos claros, evidentes, de lo que marcaría la historia de la humanidad, para los que no creían también. Y donde hemos leído ahora, gloria al Señor, este hombre, como lo decía, Simón de Cirene, venía con otras intenciones, venía tal vez solamente a observar y a seguir su camino, porque no tenía, dígame, llevan una persona que está siendo acusada de un mal, por ser una persona dañina, las van a llevar para darle muerte. ¿Quién quisiera acercarse para ayudarle? Muy pocos, ¿verdad? Porque si hay una multitud que está allí juzgando, cualquiera que se acerque es visto como que si fuese cómplice y pudiesen tomar represalias contra él. De hecho, en la actualidad, cuando una persona es mala y la sociedad la busca o tiene problemas con otro y lo quieren matar, nadie trata de acercarse a él, porque esto le puede traer consecuencias a su vida, hermanos. Entonces, este hombre fue obligado, y sin embargo, lo que le estoy diciendo, nótese cómo su vida fue cambiando, cómo su familia fue cambiada a través de un contacto con una cruz, que también la Biblia describe o nos enseñan los historiadores que era un material muy pesado, y ayudó en el trayecto hacia el Gólgota a Jesús llevando la cruz. Allí podemos ver, hermanos, las reacciones que tiene la cruz en las personas. ¿Reacciones de qué índole? Vamos a ver algunas en esta preciosa mañana. Del versículo que habíamos leído, del 23, el 27 dice: y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Aquí vemos, hermanos, como unas mujeres lloraban conmovidas al ver el sufrimiento, y vemos que Jesús, esto es fuerte para mí, no sé para usted, Jesús ahí adolorido, ensangrentado, golpeado, maltratado, hermanos, le quitan la cruz porque obviamente el cuerpo no le daba para más y lo tienen que obligar a un hombre a llevar la cruz. Jesús se voltea hacia las mujeres. Hermano, ¿qué ser humano en la actualidad o antes de Jesús, en esa condición, puede voltearse hacia donde un grupo de personas que lloran y se conmueven por él y les dice esta palabra? Jesús es tremendo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es único. De verdad que yo glorifico el nombre de Dios en esta mañana, porque veo que Jesús se voltea y le suelta estas palabras: no lloren por mí, lloren por vosotras. Vemos a un Dios que en medio de la agonía, hermanos, se preocupa por la humanidad. Todavía su visión seguía siendo clara en cuanto al plan de salvación. Quería dejar todo bien consolidado en las vidas del ser humano. Hermano, vemos como personas se conmovían por aquello, pero sabiendo Jesús que esto a él no lo marcaba, esto marcaría, era la vida de ellos,
se mueve hacia la multitud y le dice estas palabras a las mujeres. Vemos a un Jesús, hermanos queridos, tratando de llevarlos hacia la cruz, hacia la obra, la promesa divina de Dios en él. Porque ellos estaban viendo el acto terrenal, el acto del daño al cuerpo. Pero Jesús quería mostrarle, hermanos, que esa hazaña, que eso que él estaba haciendo en ese momento, era para el ser humano o para aquel que cree en él, la victoria, la esperanza, la reconciliación, el momento para encontrarse con Dios. Eso es lo que Jesús quiere mostrarle, que en medio de toda aquella agonía, Jesús siguió marcando la diferencia, hermanos. Vemos a un Dios entregado, hermanos queridos, y aún en esa entrega tan fuerte, en medio del sufrimiento, se muestra para consolar a las personas que están siendo invadidas por sus sentimientos. Pero a la vez yo veo que esta palabra les está diciendo: no lloren, conviértanse realmente. Si hubiesen estado convertidas tal vez en su corazón, hubiesen lamentado un poco, pero hubiesen estado contentas, porque sabe que ese era el paso que faltaba para que la humanidad que cree en Cristo reciba vida eterna. Porque si no hubiese habido muerte, no hay resurrección y no hubiese habido vida eterna para nosotros. Gracias a la muerte, gracias a ese proceso, usted y yo podemos gozar hoy en día del beneficio de la cruz. Alabada sea la gloria de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos hoy y siempre. Vemos también, hermanos, en el versículo 39, vámonos al 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Qué fuerte, hermanos. Una persona que está a punto de morir, una persona que ya le quedan minutos, segundos para morir, todavía vemos allí, hermanos, muy claramente que mantiene la soberbia, la arrogancia y la burla. El ser humano tiene a Dios, hermanos, como en aquel entonces lo tienen a un Dios de lejos y a un Dios tal vez que no es capaz o que no puede solucionar los problemas o que es incapaz de hacer lo que él quiere. Este hombre, como muchos que estaban en esa sociedad, no estaban viendo, hermano, al Dios todopoderoso, cumplidor de hazañas y promesas que hasta el sol de hoy siguen teniendo efecto. Ese hombre muestra a una sociedad, hermano, totalmente sucumbida en las tinieblas, sucumbida en la oscuridad, que es incapaz de ver que esa obra le estaba dando el derecho, le estaba dando la oportunidad, aleluya, de tener una restauración con el Padre eterno. Gloria a Jesús. Vemos que ese hombre lo injuriaba, endureciéndose aquel hombre ante la verdad. Oye, si estás en agonía, si estás a punto de morir, deberíamos como ser humano buscar reconciliación, buscar la paz. Qué triste ver cómo, y yo he visto personas morir angustiadas, personas morir como que se están ahogando. Eso lo vi yo en Venezuela. Personas morir, hermano, en un estado bastante deplorable porque le falta tal vez tener esa paz que le hablaba al momento en el libro de Juan capítulo 14, que la paz que Jesús trajo es eterna, es para siempre. Significa que aunque estemos en el momento de la muerte, no temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros. Y si Él está en nuestras vidas, hermanos, es imposible que estas circunstancias puedan alterar el orden de Dios en nuestros corazones. No sucederán, hermanos queridos. También en el 23, 40 al 43 vemos la reacción del otro hombre que estaba allí. Dice: respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Qué fuerte, ¿no? Porque este injuriaba a Jesús, hablaba mal, y el otro le dice: no, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación. Qué tremendo, ¿no? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, esta palabra es expresada de muchas maneras. Lo que voy a resaltar de acá es que este segundo hombre que estaba allí, como el otro, vio lo mismo. El otro vio a Jesús en todo el proceso, vio dónde estaba todo lo que pasaba con él. Pudiésemos decir tal vez que huyeron de Jesús porque ya se oía en toda la comunidad de Jesús. Y el otro lo injuriaba, mas este le reprende y le dice: nosotros somos culpables.
esto es aludible al creyente que se arrepiente, ¿sabes? Está el creyente que no se arrepiente a un lado o que sabe que Dios está ahí, pero injuria y dice, no, que Dios no me va a ayudar, Dios no me va a salvar. Pero está el otro creyente que reconoce su condición. A ese Dios es el que quiere, o el que Dios le abre la salvación. Al otro no porque Dios no quiera, sino porque Él mismo se la cierra y Dios quiere abrir, pero Él dice, no, déjame mi puerta cerrada, yo prefiero quedar así. Mas el otro Dios le abre la puerta y puede pasar. Y Jesús le da una bendición especial a este hombre, como nos la da a todos nosotros, hermanos, que desde ese momento ya él tenía en Cristo su lugar seguro. Desde ese momento confía, porque cuando estemos todos allí, ese hombre que fue crucificado estará allí con el Señor también. ¿Cuántos alaban a Jesús? Entonces vemos a este malhechor que reconoció su culpa, clamó a Jesús y recibió ¿qué? La salvación. Recibió la ayuda, porque sabía también que ya le tocaba poco para morir, faltaba poco, y en ese momento Dios fue propicio a él. Dios le regaló la salvación. Hoy en día la humanidad vive perdida, hermanos queridos, pero porque quiere, porque hoy en día la Biblia es el libro más usado y leído en el mundo entero. Creo que ya no hay parte donde la Biblia no esté ella sembrada, y el que no se salve o el que no quiera, el que no vaya al cielo, no es porque Dios sea malo o porque no le conoció, es porque no quiere, es porque tal vez tiene una mentalidad como aquel hombre que todavía injuria a Dios. Tal vez no lo dice con tus labios, pero con los hechos algunos rechazan la verdad de Dios, la verdad de Jesús, hermanos queridos. Vamos a ver también los testimonios que se hicieron, el testimonio que hizo en la cruz en algunas personas. Vamos a leer en el libro, ahí mismo donde estamos, en Lucas 23, en el 44 al 47. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes vale, hasta ahí. 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios y dijo a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Gloria al Señor. Uno de los testimonios más frescos del momento fue el de este centurión, que al ver, este hombre también tuvo que haber visto todo, como buen soldado, tuvo que haber visto toda la trayectoria de Jesús desde el momento de que fue llevado a juicio hasta ese punto. Y cuando Jesús está en ese momento, en ese clímax, en esa condición, Él reconoce que Él era justo. Los otros evangelios sinópticos nos dicen que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ellos tal vez lo dicen palabras diferentes, pero enfatizan a que había un hombre que vio lo que pasó y en su corazón creyó. Allí podemos ver cómo la cruz acerca o abre la fe del creyente, abre la fe de la persona. Y este centurión muestra a una humanidad o a un hombre que, hermano, que aunque no es judío, que aunque no pertenece al linaje de los judíos, aunque es un pueblo gentil, era romano, este hombre reconoce que Jesús es Dios, y Dios, ahí podemos ver que se activa en él la fe. Podemos ver entonces desde ese inicio, desde la cruz, que ya la fe comienza a transformar corazones, vidas, hermanos queridos, que tienen una cultura y una mentalidad diferente. Nosotros en la actualidad tenemos una multicultura o una pluricultura, tenemos cultura, somos un mestizaje de tantas culturas, pero en cuanto a la religión, si se quiere llamar así, a la devoción, somos fieles creyentes a la palabra de Dios, a los evangelios de Jesucristo, hermanos queridos, que murió y resucitó. Todo el pueblo cristiano a nivel mundial cree en esto y firmemente se mantiene por la fe que Dios deposita en nosotros, o que abre o que hace germinar en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En el 48 que leí, que tenía que leer ahora, dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, mire lo que dice, espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Vemos también muchos de los que estuvieron acusándole en aquel momento y estuvieron injuriándole,
cuando sucede esto, ¿qué sucedió? Que la tierra, que hubo tinieblas en la tierra, que hubo temblor, que hubieron acontecimientos celestiales, o mejor dicho, en las estrellas, que hubieron algunas cosas que impactaron. Muchos reconocieron, pero no se arrepintieron, tenían remordimiento porque habían matado a un hombre justo. Hermano, qué triste es saber que la humanidad puede reconocer a Dios. El ser humano puede saber que Dios existe, pero muchas veces son incapaces de rendirse ante Él, hermano, de recapacitar y reconciliarse a través de un arrepentimiento genuino con el Señor. Qué triste es ver al ser humano decir yo creo en Dios. Qué triste es ver a un hombre, a una mujer que vaya a una iglesia, a una localidad, llámese cual sea, y dice que amar a Dios, pero con sus hechos, hermano, demuestra lo contrario. Se dan golpes de pecho, se dicen sí, Señor, yo soy culpable, pero no son capaces de cambiar su manera de vivir. Hermano, es triste que también dentro del pueblo de Dios hayan personas que vienen y alaban el nombre de Jesús, hayan personas que dicen oh Dios cuánto te amo, pero hermano, déjame decirte que a veces en sus hogares, en su vida diaria, lejos de la congregación, tienen una vida muy diferente. Hermano, Dios no puede ser burlado. Aquel hombre, aquella mujer que quiera servir a Dios debe tomar la cruz de Cristo. ¿Sabes cuál es la cruz de Cristo? Apartarse de todo aquello que a ti te gusta, pero que va en contra de la palabra de Dios. Quitar de tu corazón todo aquello que te lleva al problema, con tal de alcanzar la misericordia de Dios. Eso, hermanos queridos, es muy diferente. Hoy en día, hermanos, seamos participantes, hermanos, genuinos, llenos de Dios. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. No podemos vivir un evangelio o seguir viviendo un evangelio a medias tintas, un evangelio marcado, hermanos, por la hipocresía. No, hermanos, nuestro Dios es real y Dios no tendrá por inocente al que es el malvado. Dios quiere corazones arrepentidos, transformados por esa cruz. Ese rey, hermanos queridos, aquí en la tierra le dieron un estrado, le dieron una silla y le dieron una corona. ¿Dónde lo sentaron? En una cruz, ¿verdad? Y una corona de espinas le pusieron a nuestro Señor. Muchas personas de ese entonces se identificaron y entendieron el llamado, que el Rey soberano, y es que todavía hasta hoy yo creo que se ve como un poco ilógico que el Rey, el Señor Todopoderoso, se despojó de toda gloria, según dice la Biblia, y lo creemos, y vino a la tierra y dejó que hombres simples lo escupieran, lo golpearan, lo bofetearan, que lo injuriaran. Porque Dios, el pastor dio un mensaje muy parecido hace un tiempito atrás que decía, es como un hombre que está preso y está preso por algo que aconteció, y tú tienes un hijo o tú mismo dice, no, mira, esa persona, sácala para afuera y yo me meto por ella. Y el pastor daba la connotación de esto, decía, y no solamente eso, sino que pagó la multa, pero aparte de pagar la multa también entró en el lugar de la persona. Esto a veces no se piensa, se ve tan simple, Jesús murió y resucitó, bueno, le recibo. Hermano, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue marcarte la vida para que puedas vivir en paz, para que tengas salvación. Mire, hermano, es tan complicado llegar al cielo que si Jesús no viene y se entrega, no hubiese salvación para nosotros. O sea que lo que se hizo en la cruz del Calvario es del más alto valor. Es la referencia más notable que nosotros tenemos para decir hoy en día, gracias Señor, y tener un corazón totalmente humillado bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a seguir leyendo. Mire, en el 35-37, ahí donde estamos, bajamos un poquito. 35 al 37 dice... Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aquí en España, lo digo con mucho respeto al pueblo español, se ve una realidad muy triste. El pueblo español ha sido tan marcado, ha sido tan lastimado, que tienen una imagen de un Dios muy distorsionada,
De hecho, usan expresiones hacia su Dios, porque hacia nuestro Dios ninguno de esto le afecta. Pero es triste ver que incluso cuando dicen de Dios se refieren hasta para maldecir o para hacer un daño, o cuando quieren decir una palabra de mucha ira, de mucha contienda, sueltan una expresión muy terrible. Yo la primera vez que llegué me sorprendió mucho. Y duele ver, ¿sabes por qué? Porque ellos no tienen la culpa. Son personas que lo hacen porque ya vienen de generación. Y son palabras que lo usan en lo habitual, maldiciendo o blasfemando el nombre de Dios. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos en el deber y el compromiso de hacerle entender que eso está mal. Así como tal vez ellos en un tiempo fueron erróneamente, impusieron allí en nuestros países de América, del Caribe, sus culturas y sus cuestiones. Por ese lado también el evangelio se metió, pero ahora este pueblo caribeño ha venido a España. Pero escucha, no vinimos solamente por un cambio de vida, porque aquí tenemos una integración más tranquila, aquí se vive mejor. Nosotros como creyentes tenemos que estar claros que venimos a España a decirle a cada hombre y mujer de esta ciudad, de esta nación, que hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma, pero que hay que llevar esa cruz, hay que cargar con lo que Él quiere. Y créeme que aunque por muy difícil que sea esa cruz que el Señor te manda a llevar, el Señor dice que con Él la podrás llevar, con Él, porque una vez que yo recibo a Jesús, recibo todo lo que eso implica. ¿Sabe usted lo que implica servir a Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir algo de lo que implica servir a Jesús? Sufrimiento o no, eso implica servir a Jesús. Y ya vamos a ver el porqué. Dolor, que te vituperen, que la gente te diga cosas y tú quieras buscar justicia, pero tengas que callar y esperar en Dios. Porque el creyente no se justifica bajo las leyes del hombre. El creyente trata y busca de Dios para que sea el Señor juzgando su causa. Aleluya, Señor Jesús, te alabo en esta hora. La revelación y triunfo del Mesías. Pero antes de esto, allí donde leímos, y le dije que ya vamos a ver eso, vemos cuando Jesús le dice, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Esto se interpreta para varias cositas, o se puede aplicar a varios conceptos, no lo sé. Pero el que yo quiero llevar en esta hora es que Jesús dice, si esto me hicieron a mí, ¿quién fue Jesús en aquel entonces? ¿O quién es Jesús? El Hijo de Dios, ¿verdad? Aunque ellos no lo sabían, es el Hijo de Dios. Pero le dice que si esto hicieron con un hombre bueno, un hombre que incluso los gobernantes dijeron, no, es que no vemos ningún mal. Escuche, los gobernantes dijeron de él, ningún mal vemos en este hombre. Y se lo lanzaban de aquí para allí porque no veían nada que acusarle. Pero había un pueblo depravado, un pueblo, hermanos queridos, que se caracterizó por difamar, mentira y engaño con tal de cumplir esto. Aunque esto tiene un ejemplo, un cumplimiento bíblico, pero muchos se prestaron deliberadamente o abiertamente, porque hay gente que tal vez no son llamados para algo, pero les encanta actuar en contra tal vez de lo que está bien. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Jesús le dice a aquellas mujeres, le dice a aquellas personas, que si esto le aconteció a él, que fue justo o es justo nuestro Señor, y era verdadero en todo lo que hablaba. Hay una expresión que se dice que hay que decir la verdad, porque por la verdad murió Cristo, ¿verdad? En Venezuela se dice, por la verdad murió Cristo, y realmente es así. Pero también lo que vemos acá es que no te sientas mal. ¿Cuántos de los que están aquí no lo han injuriado o no han dicho contra ti algo que es mentira? ¿Y cómo hemos actuado o cómo nos provoca actuar, hermanos? ¿Sabes que es triste en tu trabajo, en tu comunidad, en tu hogar, cuando alguien dice algo que no está bien de ti y provoca y tú dices voy a denunciar o voy a hacer esto o aquello? Pero como creyentes, lo primero que Dios nos enseña es buscar su presencia. Porque el Señor es el que pagará, el Señor es el que dará a cada hombre, el Señor es el que juzga. Y si yo soy un creyente de la palabra de Dios y Jesús vive en mí, entonces busco primeramente que sea Dios para que tome el control y esa persona no sea dañada. En estos días vi un caso muy particular. Una persona hizo algo malo en un trabajo y la despidieron. O sea, era muy malo en el trabajo y le hizo un daño a una persona que no hace, digamos que no era tan mala como ese otro. Y esa persona que no era tan malo como el otro, va y le dice a su jefe que lo que pasó y votan a la persona que hizo el daño. La persona después me dice,
me siento mal porque esa persona tiene 3 hijos, y me empieza a contar toda la situación. Y dice, oye, ¿y ahora qué hago? Eso me llevó a pensar que a veces cuando actuamos o de una manera muy imprudente o en medio de la rabia, del desespero, tratamos de hacer estas cosas, de ir y decir lo malo que pasó, no pensamos en la consecuencia que tienen estas personas. Pero Dios, que es justo, créeme que si tú llevas tu causa al Señor, cuando alguien te vitupera, te blasfema, cuando alguien hace algo contra ti, tú le llevas tu causa al Señor, créeme que el Señor puede obrar en la persona sin dañar su bienestar también. Eso es la diferencia, que cuando buscamos nosotros mismos justicia en el hombre, esa justicia es un poco injusta, es un poco extraño, ¿no? Pero esa justicia del hombre es un poco injusta en el momento de aplicarla. Y lo que hace es dañar a las personas. El Señor no obra así, porque incluso hasta nuestros enemigos, dice la Biblia, que hace estar en paz con nosotros. Eso dice la palabra. Significa que si alguien te ha dañado, que si alguien te ha mentido, te ha hecho algo muy mal, tú vas al Señor, hermanos queridos, y el Señor hará reconciliación, traerá salvación y restauración, porque eso hace Dios. Qué difícil es para el ser humano tomar y aferrarse a la cruz. ¿Por qué? Porque cuando alguien me daña, yo fácilmente suelto la cruz y busco yo cómo hacer para que se justifique lo que se hizo, para buscar venganza o para buscar el juicio de esa persona bajo los métodos que sean. Los apóstoles del Señor fueron ejemplos vivos que ellos no fueron a refugiarse en el mundo o en los gobernantes. En algún momento tal vez Pablo por allá apeló a algunos, pero generalmente dependían de Dios, porque entendieron el llamado que tienen. Hoy en día el llamado en Cristo Jesús sigue siendo el mismo, hermano, no ha cambiado. Cambia la mentalidad del hombre, el pensamiento, pero Jesús te invita a seguirle con amor, pero aferrado a la cruz del Calvario, aferrado a su cruz. Jesús es tan maravilloso que vamos a ver la revelación y triunfo del Mesías en este momento. Vamos a leer allí donde estamos, en el 33, 34. 33 y 34 del 23 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Esto para que se cumpliese, también lo he dicho en la palabra, en los libros antiguos, en Isaías. Pero vemos como la oración de Jesús. Entonces aquí vemos algo maravilloso, la revelación triunfal de Jesús. Porque en ese momento le dio el perdón al que se acerca a Él, al que aún daña. Porque dice: Padre, perdónalos. Perdónalos. Mira lo que dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo decía y digo ahora también, nosotros hacemos cosas que a veces o dañamos, voy a decirlo mejor, dañamos a personas, a veces hasta sin querer. No sé si te ha pasado, pero a mí me lo han dicho personas que de repente en la calle que me han saludado y después a los días me dicen: hermano, usted lo vi y me saludó, ¿no? Yo, ¿pero cuándo? Me dice: sí, en tal sitio y tal, y yo vi que usted me vio. Imagínense, hasta mi vista estaba fijada, pero perdida en otro lugar. Pero me lo han dicho, yo no sé a cuánto les ha pasado que personas se ofenden hasta con un gesto y usted de repente hizo así, esa persona se ofendió, o miró, hizo así, y esa persona se ofendió hasta con su mirada. Estas cositas, hermanos, marcan a familias enteras. De hecho, se vienen tantos conflictos por estas situaciones a veces tan pequeñas, hermanos. Pero Jesús allí marcó algo maravilloso. Dice que esa oración que Él hizo ahí al Padre, pidiendo perdón. ¿Por qué, hermanos queridos? Por todo el daño que la humanidad le causó, que no les tome en cuenta eso. O sea, que Dios perdone nuestras vidas, hermanos queridos, porque hemos sido hasta este punto malvados, o nuestros pensamientos son malos, o nuestras carnes es muy deseosa hacia el mal. Y Dios perdona a su pueblo. ¿Sabe qué puedo ver de aquí también? Gente, hermanos queridos, que ha hecho algo malo y están en la iglesia,
y porque pecaron en un momento, se van y se aíslan, se quedan solos, porque es que ya no quiero ver al hermano, porque tal vez ya siento que es que me van a juzgar. Mire, hermano, ¿sabe qué? Eso es una mentira del diablo, porque el único que nos puede juzgar y su juicio es veraz, es Dios. Pero el diablo sí ciertamente puede usar personas dentro de la iglesia para querer dañarte. ¿Por qué digo esto? Usted dirá, no, hermano, ¿cómo el diablo puede usar gente dentro de la iglesia? Porque incluso al mismo Pedro, Satanás lo usó para persuadir a Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Eso significa que incluso dentro del pueblo de Dios, no es que está endemoniado, pero Satanás puede tal vez usar a una persona que no está muy bien para dañar a otro creyente. Y Jesús quiere que nosotros perdonemos, hermanos, que vivamos en la palabra tal cual como está, así como está escrita. Qué difícil es que la palabra se cumpla en nuestros corazones como está escrita. A veces tratamos de acomodarla a nuestra manera para vivir un poquito mejor, porque, Señor, ¿será que le corto un poquito la cruz? Es que pesa mucho. ¿Será que me ayudan entre 4 manos? Es que pesa, hermano. Y esto, oye, Dios la llevó porque Él era Dios. Justificamos y esto es tan banal, porque Dios en esa condición era un hombre semejante a nosotros. Porque incluso Él se caía en el camino, estaba totalmente deshidratado, estaba su cuerpo totalmente hecho una nada, mas se mantuvo firme. Significa que aunque tus luchas sean difíciles, cuando tú decidiste tomar la cruz de Cristo, pues sigue y persiste, porque el Señor no deja a su pueblo. Dios es un Dios de triunfo, Dios cumple su palabra en su pueblo, hermanos. El 46, voy a ver algo también aquí en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 50 y 50, del 50 al 53 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, la muerte y sepultura en los textos que obvia un poquito, la muerte y sepultura de Jesús, como hasta allí la humanidad, el diablo, las huestes espirituales pensaban que ya todo había terminado. Pero después, hermanos, que incluso el cuerpo es llevado, puesto en este lugar, vemos también a un Cristo 3 días después levantarse de entre los muertos, levantarse, hermanos queridos, y comenzar a dejarse ver delante de muchas personas. Vemos allí, hermanos, a un Dios que abrió en el tiempo, escuche, abrió en el tiempo, en el espacio, la oportunidad para el ser humano. Porque todo hombre, hermanos, que muere o que moría sin Cristo o que muere sin Cristo, no puede irrumpir en ese espacio. No puede, aunque quiera. Porque Jesús, cuando fue llevado a la cruz, hizo el puente, el único camino, y Él lo dice, para llegar al cielo. Personas que todavía en la actualidad, dentro de la comunidad cristiana, hablan y dicen y creen que tal vez van a ir al cielo, pero todavía, hermanos queridos, no han muerto algunas cosas. Ciertas cosas en su vida están vivas. Para llegar al reino de los cielos tenemos que haber dejado morir toda nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos creen eso? Y usted sabe cosas difíciles que me estaban en estos días redarguyendo y dando por allí, que me hacía sentir el Señor, y vi un sueño en el cual se abría, hermanos queridos, una parte del mar y caían agua y caían bolas de fuego, y el Señor yo no entendía el sueño, pero dentro del mismo sueño le dije: Señor, pero ¿qué está pasando? Y me dijo: es que sabe, dentro de mi pueblo no hay verdad, porque dentro de mi pueblo, dentro de mi iglesia, hay personas que están muriéndose y piensan que están vivos, pero ya están muertos. Hermano, esto me conmovía, porque yo decía: Señor, seré alguno de mis hermanos, porque uno se preocupa por la congregación. Y no me dijo nada, me dijo clama por aquellos que están dentro de la congregación, pero que no están viviendo mi palabra. Habían otras cositas que realmente no me acuerdo, pero me quedó muy marcado eso, y esta semana lloraba y me quebrantaba el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si a Dios esto le parece
un poco alarmante que dentro de la iglesia hayan personas que no están viviendo un evangelio genuino. Yo no vine a juzgar a nadie, pero sí le vengo a decir en el nombre del Señor, ojo cómo está viviendo tu vida, ojo con lo que estás haciendo, iglesia, porque si tú decidiste servir a Cristo, pues entonces tienes que aferrarte a la cruz. Vendrán situaciones que van a querer sacarte del camino, pero tú perseveras, y si tu vida o tus manos se están soltando de la cruz, este es el momento para que te aferres otra vez al Señor, vuelvas a tu senda en Cristo Jesús, porque Él no quiere que te pierdas, Él quiere mantenerte en ese camino de verdad, en ese camino de vida eterna. Gloria al Señor. Vamos a seguir un momento allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 de Hechos. Hechos 2:36. Aquí en este versículo que vamos a leer, vemos esa revelación, la resurrección es la revelación, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué quise hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque hay una comunidad pasiva a nivel mundial, una comunidad que está cristiana, obviamente estoy hablando del pueblo de Cristo, que cree que, o por tantos mensajes tergiversados, están llevando un evangelio muy pasivo, muy light. Y esto es peligroso, iglesia. Esto es atentar contra la vida. Esto es atentar contra tu bienestar. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de velar todos los días por mantenernos en el Señor Jesucristo y aferrados a la cruz. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque si nos alejamos, nos perderemos. Si nos alejamos, estaremos, hermanos queridos, a punto de claudicar, de morir, de perdernos en el lugar del cual el Señor nos ha redimido. No quiere que nosotros vayamos. Vemos allí la revelación del Rey de Reyes y Señor de Señores, también en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo, hablando a Timoteo, ¿verdad? Le dice, le quise agarrar solo este versículo, pero le está hablando en los antetextos para que se mantenga. Lo dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. ¿Qué va a mostrar el Señor, hermanos queridos? Según lo que hemos visto ahí, vemos esa resurrección. Nosotros no vimos la resurrección, ¿verdad que no? Nadie de esta generación vio esa resurrección. Pero sabremos que es verdad en nuestra esperanza viva en el Evangelio, en Jesucristo, porque cuando Él venga le veremos. Entonces allí realmente veremos esa resurrección. Sí, fue verdad, pero también los que no creyeron en Él, los que se mantienen escépticos al lado por allá viéndolo de lejos, también dirán: era verdad lo que hacían esos evangélicos y decían acerca de Jesús, era verdad, Jesús resucitó y ahora no tenemos oportunidad. Mas tú y yo, iglesia, tenemos un privilegio, e incluso la humanidad todavía tiene tiempo. Muchos tienen tiempo de arrepentirse, de arreglar su vida con el Señor y servirle a un Dios vivo. Estos son los tiempos que Dios quiere y Dios muestra esa resurrección, hermanos queridos. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis también ahora. El 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Qué bueno, hermano, este versículo lo he leído muchas veces y me encanta porque dice que lo que te decía hace un momentico atrás, escúchame. Hay situaciones que te han lastimado, hay personas que te han hecho daño, que te han engañado, te han quitado, pero el Señor en su momento lo juzgará. No nos toca a nosotros juzgarlo, sino el Señor lo juzgará. Y el Señor vendrá y peleará contra todos aquellos ejércitos, todas aquellas fronteras, reinos que se levantarán no contra nosotros, se están levantando contra el Señor. ¿Por qué? Te digo que no contra nosotros, porque muchos dicen: no tenemos enemigos, son enemigos de Dios, pero como tú estás en Dios, entonces te consideran enemigo. Pero ellos pelean, es cuando usted no pelea con ellos. De hecho, cuando usted reprende en el nombre de Jesús. Usted no hace nada, usted solamente está allí como un ¿qué? Como un utensilio del Señor.
pero el Señor defenderá tu causa. ¿Sabe qué me captó la atención de ella? Y que dice en la última parte del texto, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese pueblo que Dios eligió, que eres tú, iglesia, que soy yo, que Dios ha marcado, hermano, para que se mantenga fiel en este tiempo. Fieles, hermanos, en este tiempo tan difícil donde las doctrinas y las falsas doctrinas, están marcando al ser humano, incluso al pueblo de Dios. Gente que me dice, es que yo escuché esto de tal predicador por internet. Hermanos, te están usando los medios para confundir a la iglesia, incluso la iglesia, a los fieles del Señor. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, ya termino con esto, en el capítulo 19, versículo 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sigue. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo al Señor. Señor, recibe el aplauso, la gloria y la honra es para ti, Dios de tu pueblo que cree tu palabra, Jesús. Me gusta todo lo que leímos porque vemos que el Señor sale venciendo y para vencer. Lo que me capta la atención es que los demás que estaban con él tenían vestiduras blancas, resplandecientes, pero la él era roja, teñida en sangre. En el libro de Isaías, capítulo 63, los primeros versículos, 1, 2, 3, 4 y 5 creo que es, hablan sobre esta profecía también, que él pisará el lagar, que sí puede significar muchas cosas, pero entre una que puede ser a los enemigos donde los machacó, la sangre de ellos manchó su vestidura, puede ser también la sangre de los inocentes, el pueblo, de los decapitados que se mantienen, o los mártires antes de nosotros que han muerto y los que están muriendo por causa del evangelio, puede ser esa la mancha de su vestidura, pero salió dando testimonio de aquel acontecimiento o de los acontecimientos, pero ya no salió para ser juzgado, para ser consolado, ni para que lo vean como ay pobre, no, viene ahora, hermano, para juzgar a las naciones, para juzgar a los reinos, hermanos queridos, y tiene todo el dominio para hacerlo. Nosotros en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, y dejo esto en alto. Ten cuidado cómo estás viviendo tú el evangelio. Ten mucho cuidado, hermanos, porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no es cualquier cosa. Pensamos que el evangelio es solamente leer y, bueno, sí, yo sé que él murió y resucitó por mí. Hermanos, si esto no tiene un sentido de pertenencia, si nosotros no nos agarramos a la cruz del Señor, es muy fácil perder la visión, es muy fácil perderse en el camino. Si nosotros no tratamos de que esa palabra entre en nuestros corazones, en nuestras mentes, déjame decirte, es muy difícil llegar al cielo. Los hombres que hasta ahora han llegado y las personas que llegaremos en el nombre del Señor, será porque esa palabra está muy arraigada y no la vivimos a la ligera, no la vivimos superficial, sino que la vivimos en la profundidad de Dios, buscando al Señor todos los días, hermanos, mientras se pueda buscarle en todo tiempo, porque el tiempo se acerca, hermanos queridos, y si no se acercase el tiempo en nuestra era, usted no sabe cuándo va a morir. Entonces, preocúpese y preocupémonos cómo vamos a presentarnos delante de Dios. Porque si Cristo no viene, como siempre lo he dicho, pues nosotros vamos a Él. Pero ¿cómo vamos a ir? Bien, hermanos, como Él quiere. Amén, iglesia. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a orar.